Una multitud hambrienta. ¿Quién podría proveer tanta comida para tanta gente y en forma inmediata? Nadie. Difícil. No es posible. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? No pensemos en 5.000, pensemos en 50. Quizás, con razón, rápidamente les invitaríamos con mucho cariño a volver a sus casas. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Él vio la situación y mandó a sus discípulos a invitar a la multitud a recostarse, o sea, a pasar a la mesa. Jesús se hizo cargo. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de hacerse cargo si solo tenían 5 panes y 2 peces? 5 miserables panes y 2 pescados. No hay razón. Lo que sigue es historia conocida. Todos comieron hasta saciarse, incluso sobró comida. Hermanos y hermanas, hoy vivimos en tiempos en que muchos pasan hambre, en que muchos viven en la miseria. También hay muchos que sufren a pesar de tener abundancia material. Muchos requieren y requieren. Y al parecer ni siquiera disponen de 5 panes y 2 peces. Y es aquí, en este momento, donde Jesús nos llama la atención, donde nos manda, como a sus discípulos en aquel tiempo, a hacernos cargo. ¿Pero qué es esto? Algunos creerán que como iglesia y como cristianos, nuestra misión es eminentemente espiritual. Otros, al contrario, que nuestra misión es luchar contra el pecado estructural, luchar contra el sistema para que todos sean partícipes de un cierto bienestar. Y tal vez haya un tercer grupo que se posiciona al medio. Al respecto, quisiera destacar 3 momentos del relato. Primero, para Jesús no es opción dejar a los necesitados a su suerte. No, Señor. Uno de los problemas más grandes y graves de nuestro tiempo pareciera ser la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. El pobre es pobre porque quiere. Le pasó por andar con la falda muy corta. Parece que hemos perdido el sentido de comunidad. Parece que rascarnos con nuestras propias uñas es la filosofía de vida imperante. Y así es como, esclavizados por un individualismo feroz, muy lejano a la fraternidad que el Señor nos enseña y nos manda, somos testigos de las consecuencias. Pero Jesús pide lo contrario. Ir, decirle a la multitud que se recueste, que pase a la mesa. Segundo, un corazón dispuesto y decidido es clave en esta historia. Pueden ser 5 panes y 2 peces o pueden ser millones. A veces creemos que lo único importante, que nuestro único deber son los grandes temas, los conflictos sociales, lo que aparece en las noticias. Cuando tenemos a la multitud a nuestro alrededor, sí, al que está aquí, a nuestro lado, a ese puedo invitar a recostarse. Tercero, Jesús dio gracias a Dios y el alimento fue multiplicado. Queridos, el bien solo procede de Dios. Si todo lo anterior no está fundado en Él, sino ha sido inspirado por la fe en el Señor, en realidad, cualquier obra, aunque parezca buena, en el fondo está destinada a perecer. Por eso, creamos en el Señor, creamos en Él y sigamos sus pasos. Neguémonos a nosotros mismos, es decir, dejemos a un lado el egoísmo.
Seamos desinteresados y entreguémonos confiadamente como Jesús por nosotros. Luchemos por la justicia social, luchemos por el bien común, sí, pero como lo haría Cristo, al máximo, firmes hacia adelante, resistiéndonos a las tentaciones del poder o a la obtención de ganancias deshonestas. Hagámoslo con valentía y valor que solo produce el verdadero amor que brota de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, que nuestra fe sea más que discursos, que se encarne como nos enseñó Jesús. Pues cuando esto sucede, solo cuando esto sucede, 5 panes y 2 peces, por poco que parezca, es la bendición para la multitud, es lo que sacia su hambre y aún sobra. Amén.